Me hablaste en lo primero de tu disertación que el valor nominal, o sea, el papel fue creado por los capitalistas para mantener un control, ¿no? En una economía colectiva, ¿cómo mantendría un control si no hay dinero, no hay precios? ¿Y cómo fue la primera sociedad? Era hombre-naturaleza. Lo que no va a haber en una sociedad comunista, lo que no va a haber es la explotación del hombre por el hombre. Eso es lo que no va a haber. Tú puedes tener lo que quieras, tenlo, pero no vas a explotar a otro hombre. Eso es lo que no va a haber. ¿Quieres tener 20 casas? Tenga. Ahora no. Tú tienes una tienda, tienes 2 tiendas, el capitalismo en cualquier momento te lo quita, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué te lo quita, sabes? Porque todo eso está sometido a un ordenamiento tributario, a un ordenamiento jurídico, a un ordenamiento económico, donde tienes que pagar impuestos. No pagas, hace un monto y te lo quita. En el comunismo no, tú eres dueño del planeta. Esa libertad que tú hablas es la misma que proponen los liberales y que también dice libertad, también proponen. Sí, los liberales plantean el libre mercado, pero para un grupo de familias. En cambio, el comunismo plantea la industria, pero es colectiva. Mira, Marx dice que el socialismo no es anticapitalista. El socialismo es postcapitalismo, después del capitalismo. Pero al mismo tiempo Marx dice que el capitalismo es anticapitalista. ¿Por qué? Porque el capitalismo, cuando desarrolla la industria, lo hace con la propiedad privada para unas cuantas familias, en desmedro de la mayoría. En cambio, ponte que el Partido Comunista se instaure en el Perú. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Desarrollar la micro, la mediana, la gran industria pesada. Pero ¿por qué crees que se opone el Estado? ¿Por qué se opone el capitalismo? ¿Por qué le hace una guerra? Porque esa industria es colectiva. El capitalismo no quiere colectivo, quiere privado. ¿Me dejo entender, amigo? Por eso los liberales proponen no eliminar el Estado, sino reducirlo y solamente que se queden con educación, seguridad y salud. Claro. Para que sean eficientes en solamente eso nomás. Quien plantea la extinción del Estado es Lenin. Lenin dice la destrucción total del Estado burgués y la construcción de un nuevo Estado. Lo dice Lenin. Cuando viene acá un libertario, ¿y el libertario qué dice? El libertario dice, señor, el Estado no, privado sí. Yo le digo, pero eliminar el Estado lo plantea Lenin. Ellos no están por eliminar el Estado, sino por reducirlo, porque ellos se sustentan en el Estado. Recuerda que el Estado surge en el mundo con la propiedad privada. El Estado esclavista, el Estado feudal y ahora el Estado burgués. Pero ¿no crees que un Estado sería más eficiente si solamente se encarga de 3 carteras, educación, salud y seguridad, y no de 15 como ahora, mucha burocracia? Nosotros no estamos cuestionando las carteras, estamos cuestionando el Estado. La ineficiencia del Estado, ¿no? No, el Estado es eficiente para una clase dominante. Pero queremos que sea eficiente para los demás. Pero escucha, el Estado burgués es eficiente para una clase dominante y es ineficiente para la otra clase que es la mayoría. El Estado socialista es eficiente para las grandes mayorías y es ineficiente para una minoría. Y el Estado socialista solamente es un medio para llegar al comunismo. ¿Me dejo entender? Así es. Samito, una pregunta. ¿Por qué el nacionalismo, el fascismo le tiene tanta cólera al comunismo? Se ha visto con los nazis, porque el nacionalismo, el fascismo, son herramientas del capitalismo. Así es. Ahí nos dijeron ayer
Ayer acá dijeron que los mejores hombres que han aportado al Perú es Valle Riesta y Luis Alberto Sánchez. ¿Cómo lo fundamentan? No entiendo. Bien, compañeros. ¿Alguna otra participación? Pero tampoco se ha probado esa medida que dicen los liberales. O sea, no se puede decir que no sirve. ¿Cómo puede decirse que no sirve algo que no se ha aprobado? Por ejemplo, reducción del Estado. En estos 200 años no he visto 3 ministerios. Fujimori lo redujo el Estado. Fujimori lo redujo el Estado. Pero ahí está. Se fue a la quiebra. ¿Ah? Este es un conflicto de intereses entre lo que quieren privatizar y lo que quieren estatizar. Los que estatizan y los que privatizan defienden el sistema capitalista. Los dos. Pero entre los que estatizan y privatizan, ¿quién les da ventaja a quién? O un aliciente al menos, pues, ¿no? Los que estatizan le sacan una ventaja a los que privatizan. Pero en el fondo se unen los dos para salvar al Estado. Jaime, el capitalismo de Estado solo funciona en las grandes potencias, ¿no? China aplica capitalismo de Estado, Estados Unidos capitalismo de Estado, Rusia también capitalismo de Estado. Una clase. No es todo Rusia, es una clase. En Norteamérica es una clase. La otra no. La otra pugna por mejores condiciones de vida. Pugna por no pagar la deuda externa. ¿Quién es ese? El pueblo. Los pueblos del mundo. Hay una pregunta, profe, dice, ¿en China existe la lucha de clases? En todos los países del mundo, en todos, imperios, potencias, superpotencias, países, en todos los países hay lucha de clases. No hay un solo país que sea capitalista ni comunista, no hay. Lo que hay son dos clases en cada país. Una clase capitalista que detenta los recursos y la mayoría que lucha por recuperar lo que es de todos. Jaime, en una sociedad comunista, cuando la naturaleza y la riqueza estén para todos, ¿no pasará lo mismo que pasó antes, cuando también era una sociedad comunista, que se apareció un grupo de hombres? Es que ¿no volveremos a lo mismo? Habría que preguntarle pues ahí al pueblo. Habría que preguntarle. ¿Estás de acuerdo con la propiedad privada? A ver qué te van a decir. Porque va a haber prensa. Y la prensa le va a preguntar. Señores del pueblo, ¿están de acuerdo con la propiedad privada? De repente lo eliminan ahí nomás. A que lo quieren. Claro, si tienes tú la riqueza en tus manos, ¿cómo se te ocurre que alguien plantee la propiedad privada? Es un absurdo, ¿verdad? Entonces, ahora tú estás viendo que los estamentos del Estado, ojo, del Estado, están siendo dilapidados y controlados por una clase. Ya está. Mira lo que dice la prensa. El Ministerio Público quiere traerse abajo el Estado. ¿Por qué? Porque ha allanado la vivienda del ministro del Interior. Es un engaño, muchachos. Eso no es de ahora. Eso es durante los 203 años. ¿Y qué ha pasado? A las finales, nada. Ahí no está. Pachacute. Ahí no está. ¿Cómo se llama este presidente Toledo? Habana. Ahí no está libre. Y todo presidente, sí. Ahí no está Fujimori. ¿Ha estado en la cárcel? No. Era una cárcel dorada, donde tenía de todo. Ahí no está Montesinos.
Pero un pobre, no, pues, vas a las mazmorras y ahí te mueres. Entonces hay dos clases de cárceles. Hay cárceles para los ricos y hay cárceles para los pobres. ¿Te das cuenta? Bien, otra pregunta por ahí. Sí. Jaime, Bukele está planteando que los presos extranjeros los manden a su país. Y yo es más pregunto, seguro. ¿por qué Bukele, así como eliminó a los ladrones de abajo, por qué no elimina a los ladrones de arriba? ¿Por qué agachó la cabeza? Para que veas pues lo que es. Tú sabes muy bien que nuevamente El Salvador se está llenando de delincuentes, porque no has ido de donde salen. ¿De dónde salen los delincuentes? De arriba, del Estado. Ese es un engañamuchacho nada más. Cuando Bukele miró arriba, agachó la cabeza. Acá no te metas, sigue como estás. Y se puso a órdenes de John Biden. Y John Biden dijo, bien Bukele, ahora ándate contra Maduro, cuestiónalo. Y Bukele quiso, cuestionó a Maduro. Y Maduro se lo trajo abajo. Cuando un Ministerio del Interior, entre sus propuestas, propone crear más penales para la corrupción, ¿es una solución eso? La solución... La solución es... Sí, adelante. Ese es el problema, pues. Adelante. Bienvenida. Adelante. Bienvenida. Es una plaza pública. A ver qué no quiere decir. 50.000 personas que nos están mirando quieren verlo. Está bueno. Usted habla del socialismo, yo también leo los libros de... No, No lo pongan en no más. a ver, mi pregunta sería, ¿qué país que es socialista está muy bien económicamente? Una pregunta muy común. Albania, Vietnam, China, Rusia, etc. ¿Por qué? Porque si usted analiza qué fue China antes del socialismo o qué fue Rusia antes del socialismo, oiga, las fuerzas productivas eran dependientes del zarismo. Es decir, no había desarrollo, todo era la sobreexplotación. Hicieron la revolución socialista, ahora que Rusia. Igual China, estaba en manos del capitalismo. ¿Cómo lo mantenía? Como un país semifeudal y semicolonial. Entró Mao, del 40 al 76 lo desarrolló y le costó una revolución, porque el imperio no quería que se desarrollara. Venezuela, que es socialista, ¿por qué está entonces en el piso? O sea, esta economía está perdida. Mire, en primer lugar, Venezuela no es socialista. Yo no he nombrado a Venezuela. ¿Sabe por qué le digo? Siempre es bueno saber. Sí, pues, es bueno saber. ¿sabe por qué le digo? Porque en Venezuela el que fundó el partido, si pedir al patita, porque el que fundó el Partido Comunista en Venezuela, 1931, fue Óscar Figuerú. Y el 80, Chávez y Maduro lo desconocieron. En su primera conferencia dijeron, nada con el gallito rojo. Lo que está desarrollando Chávez y Maduro es capitalismo de Estado, que tiene 4 características, son sus tesis. 1, la nacionalización y la estatización de los medios de producción. 2, la expropiación de los medios de producción. 3, una política asistencialista de subsidios. Y 4, una economía sostenida, una economía directa. Eso no es socialismo ni comunismo, pero eso lo supera el capital privado. Por eso es que hay un conflicto. Primero era con Donald Trump, después con John Biden, ahora nuevamente con Donald Trump. Pero ¿cuál es el fondo del asunto? El petróleo, los hidrocarburos. ¿Qué quiere el capitalismo
en Ucrania, los hidrocarburos, el titanio y el grano. ¿Qué quiere en Palestina con Israel? Los hidrocarburos. Entonces, amigo, el capitalismo no le interesa a la sociedad, lo que le interesa son los recursos. Y por esas razones es que se agudiza la lucha de clases. Entonces, en resumen, en el mundo no hay un país que sea comunista y tampoco hay un país que sea capitalista. Lo que hay en cada país son dos clases. Una minoritaria capitalista que detenta los recursos para poder expoliarlos y la mayoría que lucha por recuperarlos. El motor de la historia es la lucha de clases. ¿Quién la va ganando? Las grandes mayorías. Ahí no está Norteamérica, el corazón del capitalismo. ¿Qué dice el pueblo norteamericano? Yo no voy a pagar esa deuda externa, que es la más cara del mundo, 36 billones de dólares, porque a mí no me ha servido. Te ha servido a ti, rico. A ti, porque lo utilizaste para la carrera armamentista, para ocupar países, para guerras no convencionales, para ensayos nucleares, y yo no lo voy a pagar. Y hay un conflicto de Trump. No sabe qué hacer Trump. Por dinero. ¿Y ahora qué quiere? Quiere adueñarse de Groenlandia, el Golfo de México, el Canal de Panamá y Canadá.